Bien, hermanos, vamos al libro de los Efesios, capítulo 3. Abra sus Biblias ahí, en Efesios 3. Antes decíamos abran sus Biblias, ahora algunos conectan el celular. Así que bueno, como sea, esa es la palabra. Efesios 3, del 14 al 21. Es una oración de Pablo, pero también una enseñanza muy fuerte sobre lo que tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y dice así: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, recibamos esto, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Escuche, toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Son palabras tremendas y muy profundas las que acabamos de leer, porque hablamos de la gloria de Dios. Se habla mucho de la gloria de Dios, cantamos sobre la gloria de Dios, decimos que tu gloria me envuelva. Pero es importante que sepamos qué es la gloria de Dios. Primeramente es la presencia misma de Dios en nosotros. Pero es la presencia de Dios en toda su plenitud. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este momento Dios está con nosotros. ¿Cuánto creen en esto? Jesús también lo dijo. Jesús dijo que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, en el medio, ¿qué cosa? Estaría Él. Ahora, ¿de qué forma está? Con toda su gloria y con toda su plenitud. Y dice otra cosa, Pablo en su oración, que seamos fortalecidos con poder en nuestro interior por su espíritu. Esa plenitud de Dios en nosotros. Yo le pido que preste atención, porque los cristianos lo que tenemos que aprender a hacer es movernos en el poder de Dios. Si nosotros aprendemos a movernos en el poder de Dios, esto tiene que ver con la fe, no va a haber nada que nos pueda amedrentar, nos pueda acobardar y nos pueda hacer entristecer y deprimir. No es algo simple lo que Pablo dice, es algo muy profundo. Ser fortalecidos en el hombre interior, ser fortalecidos
en el ser interior. ¿Por qué? Porque de adentro, Jesús mismo lo dijo, de dentro de nosotros salen muchas cosas malas que nos derriban, que nos agobian. Esas cosas son los pensamientos, malos pensamientos, pensamientos de derrota, amarguras, resentimientos, tristezas, un montón de cosas que salen de dentro. Y la palabra dice que con el poder de Dios seremos fortalecidos en nuestro interior. Porque es fundamental que nuestro interior esté fortalecido para que podamos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros, hermanos, fuimos puestos en esta tierra por el Señor para controlar, no para ser controlados. ¿Cuántos creen en esto? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Lamentablemente, en el mundo que vivimos, el ser humano es controlado por un montón de cosas malas. Y lo que nos enseña esta palabra, que con el poder de Dios vamos a ser fortalecidos de tal manera en nuestro interior que no vamos a ser controlados, sino que vamos a controlar. Le vamos a poner un freno a lo malo en nuestra vida para que no nos avasalle y nos destruya. Porque el objetivo final de Satanás, hermanos, es destruir al ser humano, la creación de Dios. Y Satanás está detrás de muchas cosas, aún de personas, que son usadas por él para atacar a otros y hacerles daño. Pero cuando vos estás en el poder de Dios, esas cosas no pueden vencerte. Vamos a ser luchados, vamos a ser vapuleados, vamos a tener que resistir. Pero vamos a resistir con poder. ¿Con qué poder? ¿Con el mío? No, con el poder de Dios. Porque Él es el que tiene poder. En su nombre hay poder. ¿Cuántos creen en esto? Dice la palabra que es un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre, dijo Jesús, lo recibirán. Y también dijo, en mi nombre echarán fuera demonios y orarán por los enfermos y estos sanarán. ¿Saben qué es esto? Poder. Dice, somos enseñados en la Biblia que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que en su plenitud tiene todo poder. Puede hacerlo todo. Ahora pensá cuando habita la plenitud de Dios en vos o en mí. Porque la gloria de Dios es la presencia de Dios en su plenitud con todos sus atributos, con toda su divinidad. La presencia de Dios, su gloria está en un lugar o en todas partes. Aquí está la presencia de Dios, yo lo creo. Y yo sé que estamos rodeados de la presencia de Dios. Porque esa es la promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Tienen cumplimiento. El apóstol aquí enseña a que tenemos que aprender a vivir y movernos en el poder de Dios, creyendo que la plenitud de Dios está en nosotros. La presencia de Dios es una presencia, escucha esta palabra, moradora. ¿Qué es morar? Vivir en un lugar. Y en el lugar en el que habita el Espíritu Santo, ¿dónde es? A verlo, cristiano. Acá. Porque dice la palabra que en nosotros está el Espíritu Santo. Y a través de Él se mueve la plenitud de Dios. Primeramente, en mí. En mí se mueve la plenitud de Dios. Decilo, en mí se mueve la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos contenidos por Dios. Estamos contenidos. Él habita en nosotros y nosotros en Él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo poder hay sobre nuestras vidas.
Mire si tuviéramos conciencia de esto, ¿no? Por supuesto que la palabra también nos enseña que hay cosas del Espíritu y del reino de Dios que nuestra mente no llega a concebir, no llega a entenderla. Pero para eso, ¿sabe qué es lo que está? La herramienta que Dios nos dio para poder recibir y asimilar todo. Ya está en las manos de Dios lo que vos querés. Ya está en las manos de Dios lo que necesitas para entregártelo. Ahora, para que Dios baje su mano sobre tu vida con toda la bendición que tiene para vos, es la fe lo más importante. Con la fe lo atraemos a nosotros. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. La fe es nuestro contacto, nuestra conexión con Dios. La fe es la que nos permite creer que ahí empezó nuestra vida. En la muerte de Cristo empezó nuestra vida. En la resurrección de Cristo tuvimos eternidad. Recibimos todo de Él. Eso es lo que dice esta palabra. Comprender, que seamos capaces de comprender. ¿Saben qué, hermanos? Podemos ser muy inteligentes, muy capaces, muy entendidos, muy sabios, sin duda, pero hay cosas que en lo espiritual hay que comprenderlas de otra manera, porque la palabra dice... Entonces, ¿por qué dice? Podría decir otro término, dice, fortalecidos, porque lo primero que el enemigo sabe es que en nosotros hay debilidad interior. Y Dios nos fortalece para que el enemigo no pueda penetrar en esa debilidad y caigamos. Por eso que la oración de Pablo es tremenda. Conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Me encanta repetir esto, porque es lo que necesitamos. Y más que nada en este tiempo necesitamos fortaleza. Necesitamos la fortaleza de Dios, porque Dios es eterno. Y porque la palabra dice que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que la divinidad habita en nosotros. Plenitud de su poder. Jesús les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Quién lo imparte? Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese poder? Gloria a Dios. Ahora, ¿saben para qué es ese poder? Jesús lo dijo, y me seréis testigos. El poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo en nosotros para ser testigos ante los demás del poder de Dios. En toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra les dijo. ¿Pero qué hacía falta para eso? Que lo representaran. ¿A través de qué? De lo que decían. No solamente de lo que decían, sino de lo que su vida mostraba. Nuestra vida muestra el poder de Dios. La gente, aunque vos no lo creas, sabe todo de vos. Tus vecinos te conocen al dedillo. Te puede llegar a sorprender. Imagínate cuando vos mostrás el poder de Dios, cómo lo ven. Ayer me encontré con un vecino con el que tenía muy poco trato y sin embargo me terminó diciendo que yo trabajaba aquí, allá y que hacía esto y lo otro. Me sorprendió. Dije, le decía a mi esposa, mirá todo lo que sabe este de mí. La gente, aunque no nos demos cuenta, nos observa detenidamente. Y saben algunas cosas de nosotros. Miren si usted muestra el poder de Dios en su vida. Aunque no predique, no, pastor, no me sale predicar, no sé cómo decirlo. No importa, mostrá tu vida, mostrá lo que sos. Porque somos distintos. Somos diferentes. Jesús nos puso para que marquemos la diferencia. No para humillar a nadie ni para ser soberbios, sino simplemente para decirle a la gente, proponerle a otros, lo mío es mejor. Tenés una oportunidad. No te desalientes, no te pongas mal. También para vos hay una oportunidad como la hubo para mí. Pero primero lo mostrás con tu vida eso.
Amén. En Colosenses Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos, dice, con algo de poder. No, dice, fortalecidos con todo poder. Eso es la plenitud del poder de Dios en nuestra vida. Eso tiene que ver con la plenitud de Dios. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, escuche esto, para hacer todas las cosas. Yo no sé qué esperás vos del Señor, pero acá la palabra dice que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que nosotros por ahí queremos algo de Dios y Dios tiene mucho más para entregarnos. ¿Sí? No sé si te pasó a vos, pero yo en un momento determinado oré por determinadas cosas y resulta que no solamente Dios respondió mis oraciones, sino que me añadió mucho más a lo que yo le había pedido. Inclusive Dios a mí me entregó cosas que ni siquiera oré por ellas, pero Él las tenía en su mente para mí. Y como me pasó a mí, nos puede pasar a todos. Yo no soy superior a nadie, soy tan humano como cualquiera, pero sé que en mí habita el poder de Dios. Aún para tener control, dominio propio, no sacarse. No sé si me entiende. Es necesario el poder de Dios, ¿usted sabía? Porque hay gente que nos pone a prueba. Hay gente que nos pone a prueba de tal modo que decís, tengo una gana de romperle la cabeza a este, pero si no, Señor, vos me has dado poder para contenerme. Ocupate vos, Señor. Yo no voy a hacer nada, no voy a levantar mi mano ni voy a abrir mi boca. Está el poder en tus manos. Eso vale muchísimo más. Muchísimo más que darle lugar a la ira, a la bronca. Dios nos ha dado el control. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos pueden decir, yo tengo el control? Yo tengo el control. Primeramente de mi persona. Usted sabe que una de las cosas más difíciles de controlar es nuestra propia persona. Por eso dice ser fortalecido en vuestro ser interior. Porque lo que más nos cuesta controlar es nosotros. Pues siempre está el arrebato, la bronca, el enojo, entristecerse rápido, el pesimismo. Todo me va mal. Primeramente nos dio el control de nuestra propia persona a través del Espíritu, para que no caigamos, para que no nos derrotemos. Dios nos ha puesto para que estemos en victoria, no en derrota. Pero tengo unas luchas, pastor, y si vos querés tener victoria, ¿qué no querés tener luchas? Y va a haber guerra, y va a haber combates, y va a haber quienes se levanten contra nosotros, pero ahí vamos a ver la victoria de Dios. Si no, ¿de qué manera vamos a conocer la victoria de Dios? No entiendo otra. ¿Cómo voy a conocer la sanidad de Dios? Porque hubo enfermedad en mí y Dios me sanó. No hay otra. ¿Cómo voy a conocer el gozo de Dios? Porque yo era una persona depresiva, angustiada, deprimida, pesimista, y de repente el Señor me fortaleció en mi ser interior y me hizo una persona dispuesta, optimista y esperanzada. Eso significa esta palabra que estamos compartiendo. Poder. La plenitud de su poder. Que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y acá dice algo que es tremendo, Él es poderoso. Dice, según el poder. Qué tremendo esto. ¿Usted entiende la profundidad de esta verdad? Según el poder que actúa
en nosotros. ¿Cuánto poder actúa en vos? Porque no hay forma de medirlo. ¿Cuánto poder actúa en nosotros? La plenitud del poder de Dios. Él es poderoso para darnos abundantemente todas las cosas según el poder que actúa en nosotros. Tremenda la aclaración, como diciendo, de acuerdo a la fe que tengan. Si tu fe es grande, el poder de Dios será grande. Amén. No escuché, amén. Si tu fe es grande, el poder de Dios será grande. Pero pastor, si Jesús dijo, si vuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, eso lo dijo para empezar. Pero también se maravilló Jesús ante la fe enorme que tuvo el centurión, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, que tenía a su siervo enfermo, y fue y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, necesito que lo sanes. Y él le dijo, bueno, vamos. Me dijo, no hace falta que vengas, le dijo el centurión. Con que simplemente digas la palabra, mi siervo sanará. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Habiendo hablado del grano de mostaza, ¿no? Que es chiquitito. Si vuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Jesús lo que dijo de ese centurión fue, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Dios. Esto quiere decir que a Él lo conmueve la fe nuestra. No es declarándola, sino demostrándola. Del mismo modo, cuando esa mujer con el flujo de sangre lo tocó y decía, si tan solo pudiera tocar su manto, seré salva, seré sana. Y el Señor, ¿qué le dijo? Mujer, grande es tu fe. Entonces quiere decir que podemos tener toda la fe que le pidamos al Señor, porque el autor y consumador de la fe, la Biblia me enseña, es el Señor Jesús. Y en un momento dado los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Esto quiere decir que la mucha fe es necesaria, y más en este tiempo que son muchos los problemas. Y tu fe tiene que ser superior a todos los problemas que hay. Grande es tu fe. Ni aún en Israel encontré tanta fe. Hombres de poca fe, también les dijo en el barco a aquellos que estaban asustados por la tormenta. ¿Por qué dudaron? No tengo idea del tamaño de la fe de Cristo, pero me parece que era algo enorme. Y cuando en vos habita la plenitud de Dios, habita esa misma fe. Nada te puede detener, nadie, no existe. Nada más grande que la fe en Cristo. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Qué tremendo. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Plenitud de su gloria. Somos participantes ya de la gloria futura, hermanos. Primera de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Escuchó otra vez la palabra poder? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
No sé qué es lo que te falta, pero Dios dice, ya te lo di. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es tremendo, hermanos. Participantes de la naturaleza divina. Todo eso está en nosotros. La plenitud de Dios. Habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción del mundo. Justamente estamos fuera de todo eso, pero estamos dentro de la gloria y el poder de Dios. Y en su plenitud recibimos su presencia, su divinidad, su riqueza y su poder. Que Dios te bendiga con esta palabra.